Hoy es 24 de febrero del año 2021, una vez más con ustedes, mis amigos, mis hermanos en la fe. Hoy, como le había prometido, vamos a tratar un tema difícil, difícil, difícil porque hay distintas corrientes de pensamiento dentro de lo que hemos creído en el Evangelio, en las buenas nuevas de nuestro Señor Jesús, las buenas nuevas de que Él era el Mesías prometido a Israel, el cual vino de la descendencia de David. Entonces hoy vamos a tratar un tema difícil, difícil de entender quién es el Espíritu de Santidad. Si realmente es una persona, si es un Dios, como creen mis hermanos de la Trinidad, que es un ser, que es una persona, que es un Dios, que el Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es otra persona y que los tres forman un Dios. Así que bueno, le agradezco por ello. Este es el estudio hoy acerca de esto, qué es el Espíritu de Santidad, y quién es el Espíritu de Santidad. Así que mis hermanos, amigos, saludos, saludos, gracias por estar allí, gracias por estar allí. Aunque sea uno, mire, aunque sea uno que escuche este mensaje, mire que cuando el árbol nace, nace de una semilla y se va extendiendo y da muchos frutos. Así es la palabra de Dios cuando cae en los corazones de aquellos que están predestinados para recibirlo. Porque la palabra del Todopoderoso no volverá a él vacía, no volverá a él vacía, sino que hará según sea mi voluntad, dice el Todopoderoso y único Dios. Bien, eh, vamos a entrar en el tema, ¿qué es el Espíritu de Santidad? Bueno, vamos a hacerlo cortito, después vamos a ir introduciendo todas las escrituras que nos hablan de esto que voy a decir. El Espíritu de Santidad es el poder de Dios, es el poder emanado del Padre, es poder, es aliento de vida. Y cuando digo de poder, me refiero a todo, que es aliento de vida, que es poder, poder de hacer las cosas, de modificar las cosas. Eso es el Espíritu Santo. Es el poder del Todopoderoso y nosotros lo recibimos a través de nuestro Señor Jesús cuando creemos en Él. Bueno, dicho esto, dicho esta introducción, bueno, ya algunos dirán qué está diciendo este hombre. Bueno, vamos a entrar en el tema. Vamos a ver qué es espíritu. Primero tenemos que saber qué es espíritu. ¿Eh? ¿Qué es espíritu? Y la palabra para saber de dónde nace, qué es espíritu, y tenemos que ir a la fuente hebrea, porque ustedes tienen que saber que las escrituras y el Dios, aquel que el mundo no había conocido, fue entregado al pueblo hebreo. Entonces tenemos que tomar la palabra del origen.
y en hebreo es ruach. Espíritu es ruach y su significado es aliento, viento, aliento y viento. O sea, fuerza, poder. Cuando hay viento hay fuerza y poder. Y aliento, bueno, aliento de vida. En griego también fue traducido de la palabra pneuma y su significado es el mismo, viento y aliento. Hoy se traduce como espíritu, como espíritu, se traduce. Donde hay un pasaje que habla acerca de este poder, de este viento que digo yo, que es parte del mismo Padre, y nosotros lo recibimos a través de nuestro Señor Jesús cuando creemos en Él. Recibimos ese poder. Fíjese en la historia de Pedro, de Pablo, cuántas cosas hacían, cuántos enfermos se levantaban, porque el poder del Dios, del único todopoderoso, estaba sobre ellos. De la misma forma, Pedro escribe allí que Jesús también, cuando él es bautizado por Juan, vino del cielo una voz y el espíritu en forma de paloma, como de paloma. Vea que no vino ninguna forma de hombre, no vino ninguna forma de hombre sobre Jesús, es lo que está relatando las Escrituras. Tenemos que, tenemos que ver qué nos dicen las Escrituras, porque de nuestra boca podemos hablar muchas cosas, pero eh, ¿qué dicen las Escrituras respecto a esto? Vamos a ver uno de los pasajes donde se lo nombra. Se da cuando Jesús echa fuera los demonios, ¿verdad? Y ahí le saltaron los escribas, los fariseos, los ancianos de Israel, le dicen, no, este echa a los demonios fuera porque lo echa por Belcebú. Entonces había sobre Jesús un poder que emana del Padre, que emana del Padre, porque el Padre es el Todopoderoso. El Padre es el Todopoderoso. Y en Mateo 12:28 ustedes encuentran, a raíz de lo que le acabo de decir, dice sí. Pero si por el Espíritu, pero por si el Espíritu, por si la fuerza, por si el poder de Dios o hecho fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Esas son palabras de nuestro Señor Jesús. Nuestro maestro por excelencia. Y en Lucas 11:20 dice, pero si yo por el dedo de Dios yo he hecho fuera el demonio, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué dice, qué encontramos en las escrituras antiguas? Veamos qué dice Job. A ver que ustedes van a ver qué es viento, qué es fuerza, qué es poder. Que el Espíritu Santo es fuerza, poder, viento, vida. Todo emana del Padre. Es, en una palabra, es su poder. Entonces no es ninguna otra persona, mi hermano. No hay tres dioses. Sigo insistiendo. Dios es todo en todo. Y aún en su Hijo. Porque el Hijo no es antes del Padre. El Hijo es después del Padre. Un pasa en la tierra, pasa en el cielo.
En Job 33, versículo 4, ustedes se encuentran. Dice así: He aquí yo abro mi boca, mi lengua habla en mi paladar. Mis dichos declaran mi rectitud de corazón. Lo que mis labios saben lo dicen con sinceridad. El Espíritu de Dios me hizo. El aliento del Todopoderoso me da vida. Vea que la palabra ruach, que es viento, viento, aliento. Cuando decimos viento, aliento, es vida y es poder. El Espíritu Dios me hizo. El aliento del Todopoderoso me da vida. Hizo Dios al hombre y sopló y fue un alma viviente. Vea que es parte del Padre, es parte del mismo Padre. El Espíritu de Santidad es parte del mismo Padre. Vea otra secuencia o otra historia que encontramos en la Biblia. Cuando Moisés saca al pueblo de Egipto y el faraón con su ejército los tiene acorralados contra el mar. Y a ver qué dice. Dice, un viento sopló, un viento de Dios, dice. Un viento del Todopoderoso. Sopló toda la noche y el mar se abrió y pasaron los hijos de Israel en seco. No es ninguna persona, es el poder del Eterno. Es el poder. Otra experiencia acerca de esto que es viento, ruach, es viento, aliento. A ver qué experiencia tuvo Elías. Vamos a ver qué nos dice la experiencia de que tuvo Elías cuando Elías huía de Jezabel, ¿eh? Que le quería dar muerte, porque él había decapitado a 600 profetas de Baal. La experiencia que tuvo Elías en el desierto dice, él dijo, sal fuera y ponte de pies en el monte delante del Todopoderoso. Y he aquí que el Todopoderoso pasaba. Y preste atención, cuando digo que es viento, fuerza y vida, un grande y poderoso viento destrozaba la montaña y rompía las peñas delante del Todopoderoso, pero el Todopoderoso no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Todopoderoso no estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero el Todopoderoso no estaba en el fuego. Después del fuego hubo un sonido apacible y delicado. Y sucedió que al oírlo Elías cubrió su cara con su manto y salió y estuvo de pie a la entrada de la cueva. Y aquí vino a él una voz y le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? Vean que es el poder que va delante del Todopoderoso. En el principio el Espíritu del Todopoderoso se movía sobre las aguas y el Espíritu iba creando todo lo que hoy vemos. Iba creando todo lo que hoy vemos. Iba haciendo valles, iba esparciendo semilla, iba haciendo florecer los campos, iba haciendo el jardín del Edén, porque por la palabra del Todopoderoso es hecho.
Vea que acá a Moisés lo guiaba el ángel del Todopoderoso. Vea que el ángel lo guiaba, porque dice, yo envío todo mi ángel delante de ti para que te guíe. Pero hazle caso, Moisés, porque él lleva mi nombre. Él lleva mi nombre. Mi presencia irá contigo, Éxodo capítulo 33. Eh, Vamos a ver otro pasaje en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10. Más bien como está escrito, cosa que ojo no vio ni oyó, que ni ha surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero nosotros, Dios nos ha revelado por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios ha dado gratuitamente. Vea que ustedes dicen que es una persona, mi hermano trinitario, que es un Dios, que es un Dios que se mete en el cuerpo que en la mente de Dios. Caramba, esto no es posible. ¿eh? De estas cosas estamos hablando no con las palabras enseñadas por sabiduría humana. De estas cosas estamos hablando no con las palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, interpretando lo espiritual por medio de lo espiritual. Pero el hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede comprender porque se ha de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual lo juzga todo, mientras que él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Pero nosotros tenemos la mente de, del Mesías. Vea un pasaje, porque la palabra es viento, ruach es viento y aliento, es poder, viento, aliento. Eh, Cuando Jesús resucita y se encuentra con sus discípulos, cuando él ya está por despedirse, se está despidiendo, cuando él se está despidiendo, Juan escribe lo siguiente. Juan 20, versículo 22, desde el 21 vamos a leer. Entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros. Como me ha enviado el Padre, así también yo os envío a vosotros. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Vea que es soplo y viento, viento y aliento, es rúa, viento y aliento. La raíz de la palabra rúa significa eso. Vamos a otro pasaje, a ver qué dice Pablo en 2 Corintios capítulo 13. Pablo en 2 Corintios capítulo 13. Sin embargo, sus mentes fueron endurecidas, pues hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, el mismo velo sigue puesto porque solo en el Mesías es quitado. Aún hasta el día de hoy, cada vez que leen a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convierten,
al Mesías, al Señor, el velo será quitado. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Vamos a ver cómo si es una persona, cómo puede ser posible esto. Ustedes dicen que es una persona, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Mire, hermano, no quiero faltarle el respeto, pero lo único que le falta a usted es persignarse como lo hacen los católicos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algo así, cuando son italianos hablan así, medio parecido así. No quiero ofenderlo, pero prácticamente usted realmente ha recibido la señal de Roma, la marca de Roma. El espíritu se derrama. A ver, ¿cómo es posible que una persona se derrame? ¿Mm? En Hechos capítulo 2, el versículo 17, dice así, esto dice Pedro, sucederá en los últimos días, dice el Todopoderoso, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. De cierto sobre mis siervos y mi sierva en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y recuerden esto, que del derramado del espíritu, Dios habló a Moisés cuando Moisés estaba cansado porque el pueblo era rebelde, el pueblo había que luchar con el pueblo todos los días. Israel y Moisés estaba cansado. Y entonces el Todopoderoso le dijo, reúne a los líderes de tu pueblo y tráelos aquí y yo descenderé, dice, y yo descenderé y tomaré del espíritu que hay en ti y los derramaré sobre ellos y entonces ellos te ayudarán a llevar la carga. Eso es lo que recibió Moisés y dice que cuando llegó hubo truenos, bueno, trueno, vio, ese es un poder que viene delante de él, hay un poder que viene delante de él, porque cuando Moisés recibió las tablas de la ley, dice que el monte temblaba, truenos, viento que arrasaba, es el poder que viaja delante de él, es un poder. Y bueno, y Moisés, venido el Eterno, dice que tomó del espíritu que había en Moisés y lo derramó en los ancianos de Israel y ellos comenzaron a profetizar. Vean, que comenzaron a profetizar. El espíritu se da por medida. ¿Cómo le va a dar un pedacito de si es una persona, cómo le va a dar un pedacito de él? El espíritu se da por medida, miren, el espíritu se da por medida. En primera de Juan capítulo 4, versículo 13, nadie ha visto a Dios jamás. Si no si nos amamos uno a otro, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Que nos ha dado de su espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo como Salvador del mundo. Bien, entonces que recibimos porciones, no hemos recibido todo el poder de Dios. No hemos recibido el poder, sino hemos recibido parte, una pequeña parte de su poder. Ha derramado sobre nosotros. Vea la experiencia que tuvo y hablamos acerca de que Ruach, espíritu, es viento y aliento. Vamos a ver otra presentación que hizo el espíritu, el poder de Dios en el día de Pentecostés.
¿eh? Porque es una historia muy conocida por ustedes en el día de Pentecostés. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? No es lo mismo que vio Elías allá en el desierto cuando escapaba de Jezabel. No, es similar y no es lo mismo que el acontecimiento que le acabo de relatar acerca de Moisés, que Dios derramó el espíritu que había en Moisés. El poder que había en Moisés lo derramó en los ancianos y comenzaron a profetizar. Y ve acá en el hecho cuando vino en el día de Pentecostés el espíritu de santidad sobre los que estaban allí. ¿Eh? Ahí lo encuentran en el libro de los Hechos porque es una historia muy conocida por ustedes. Llegado el día 50, porque Pentecostés es 50, estaban festejando la fiesta de la semana, eran 7 semanas cumplidas, y el día siguiente entonces el sacerdote agarraba el grano nuevo que había sido cosechado ese año y lo mecía y luego era entregado para ser tostado y recién lo comían. Por eso es la semana 50 de los granos nuevos, poder comer los granos nuevos. ¿Qué llegó allí? Dice que un gran viento, rompió un viento, ¿eh? Un gran poderoso viento vino, un gran poderoso viento. Y se le aparecieron, ¿qué se aparecieron? Lenguas como de fuego, lenguas como de fuego. Vea que Elías vino viento y vino fuego, vino viento y vino fuego. El que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. ¿Quién es ese? El Todopoderoso, ese es lo que es. Él hace todo eso porque es el Todopoderoso. Y su presencia está en todo lado. Entonces ellos se les aparecieron como llamas de fuego. Vea que no vieron ninguna persona allí. Entonces mi hermano recapacite, no empiece a adorar a otra persona, sino adore al Todopoderoso, como dijo nuestro Señor Jesús. Ustedes orarán al Padre y dirán, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Eh? Entonces, mis hermanos, no hay Trinidad en Dios como yo les vengo diciendo. No hay Trinidad. Dios es uno y es poderoso. Vamos a ver Ezequiel. Ezequiel nos relata qué es el Espíritu. Ezequiel nos relata, lea el libro de Ezequiel atentamente y va a ver qué es el Espíritu, qué fuerza había, había allí. Acá tengo anotado, mire, Ezequiel el capítulo 1 dice, mire, escuche para que usted vea que es viento, poder, vida, porque donde está la presencia del Eterno, el Poderoso, hay vida. Miré y vi, venía del norte un viento huracanado. Vea que viaja delante de él. ¿eh? Es el poder que rodea, la gloria que rodea al Todopoderoso. ¿eh? No es como nosotros, no lo podemos ver, es un poder. Un viento huracanado, una enorme nube con fuego centellante, rodeada de un resplandor, y en su centro, en medio del fuego, había un resplandor como ámbar. Ese es el Espíritu del Todopoderoso que va delante de él. Es su poder, es el poder del Eterno. Pedro dijo, y este Jesús, vamos a leer Pedro.
Vamos a Hechos, el libro de los Hechos. Vamos a contar qué dice Pedro en el libro de los Hechos. Veamos, libro de los Hechos. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesús. Por eso el poder del Todopoderoso estaba sobre Jesús. Y él hacía, levantaba a los muertos, le daba vista a los ciegos, los sordos oían, los cojos se levantaban. ¿eh? Dice Pedro, a este entregado por determinados consejos y anticipado conocimiento del Todopoderoso, prendiste y mataste por mano de inicuo, crucificándole, el cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Bien, entonces Pedro nos dice que el poder de Dios estaba sobre Jesús. Vamos a ver lo que experimentó, estamos mirando lo que experimentó Ezequiel. Ezequiel, a ver Ezequiel. Vamos a tomar a Ezequiel. Estábamos con el profeta Ezequiel, dice, miré y vi que venía del norte un viento huracanado, una enorme nube con un fuego centellante, rodeado de un resplandor, y su enorme nube con un fuego centellante, rodeando de un resplandor. En su centro y en medio del fuego había un resplandor como de ámbar. Anda donde quiera, mira que dice Ezequiel, el que escribe Ezequiel, a donde quiera que el espíritu le movía a ir, a donde quiera que el espíritu le movía a ir, ellos iban. Luego el espíritu me levantó y me tomó. Luego el espíritu me levantó y me tomó. Y yo iba con amargura, con mi espíritu furioso, por la mano del Todopoderoso era fuerte sobre mí. El poder del Todopoderoso era fuerte sobre mí. Acá tenemos otra historia en Hechos en el capítulo 13, en el versículo 12, que toma mis hermanos trinitarios para decir que el Espíritu es una persona, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad. No hay Santísima Trinidad, hermano. Es un invento de Roma. Es algo que creó Roma ¿eh? para hacer trompezar a los seguidores del Mesías judío, porque es el Mesías judío. No querían saber nada. ¿Y por qué Roma odia a los judíos? ¿Por qué Roma odia a los judíos? Deben preguntarse eso. ¿Por qué Roma odia a los judíos? Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros, Bernabé, Simón, llamado Níger, Lucio de Ciриné, Manaén, que habían sido criados con el tetrarca Herodes, y Saulo. Saulo es Pablo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos y lo despidieron. Entonces dijimos que, partido nuestro Señor Jesús al cielo, el poder del Eterno se recibe cuando creemos en Él. Cuando creemos en
el Mesías, lo recibimos a través de él. ¿eh? Recibimos poder, recibirán poder cuando venga el Espíritu de santidad sobre ellos. Recibirán poder y harán las cosas, las que hice yo, quedarán pequeñas, dice Jesús en una oportunidad. Ustedes harán más grandes cosas más que yo. ¿Eh? ¿Por qué? Porque el poder estaba sobre los apóstoles. Dios confirmaba su palabra con grandes señales y milagros que hacían por medio de sus discípulos. Bueno, llevamos ya 39, 35 minutos van a quedar porque siempre lo corto para que no se extienda. Trato de introducir lo más importante. Me voy a despedir de ustedes con un pilar que tienen los trinitarios. ¿Saben que los pilares de los trinitarios, de mis hermanos trinitarios, con todo amor yo les hablo a ustedes? Yo no tengo rencor con nada, con nadie de ustedes, al contrario. Los llamo porque no solamente está escrito, sino que por la vivencia que yo tuve, que yo volví de la muerte, yo volví de la muerte, de la barrera de lo visible, de lo visible a lo invisible y viceversa, de lo invisible a lo visible. Entonces, puedo dar testimonio que el Todopoderoso no son tres personas, sino que es uno solo. ¿eh? Eh, Mire, uno de los pilares, porque tienen algunos pilares que las escrituras, pero hay confusión en el Nuevo Testamento, porque si usted ve en las escrituras que se escribieron antes, la que Pablo nombra, dice que escudriñemos, que Jesús también nos manda a escudriñar las escrituras, no nos manda a escudriñar las cartas de los apóstoles, ¿eh? No, Jesús se refería a lo que se había escrito en el pasado. Escudriñar las escrituras porque ellas hablan de mí. ¿eh? Y Pablo hacía hincapié también en las escrituras, cuando discutía con los judíos, con los fariseos y los escribas, porque ellos eran los que llevaban la palabra, que tenían, o sea, se habían arrogado el derecho de introducir normas y demás. Mire, uno de los pilares que tiene, y llamo a la reflexión a ti, hermanos trinitarios, llamo a la reflexión porque la Trinidad tiene que desaparecer. Va a desaparecer y uno de los pilares, caballito de batalla que tienen ustedes, dice en el pasaje en Primera de Juan, el capítulo 5, el versículo 7. Primera de Juan 5, versículo 7. Reina Valera 1960. Ahora, ahí dice que, bueno, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. Bueno, la Reina Valera 2000, de 1989 en adelante, ya fue corregido ese texto porque no aparece en los escritos más antiguos que datan del siglo II, como puede ser la Peshita, que toma las escrituras del griego y del arameo. La Reina Valera corrigió y las sociedades bíblicas también corrigieron ese error porque la palabra cielo fue puesta en el siglo XIV. En el siglo XIV comienza a aparecer en las traducciones la palabra cielo. Y quedó de esta manera: Reina Valera 1989, Reina Valera 2000, también las versiones católicas ya también la corrigieron. Este es Jesucristo el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad.
porque tres son los que dan testimonio. Se quitó la palabra cielo porque no aparece. El espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Y están hablando del Mesías. Hermanos, hasta aquí el mensaje. Vamos a ver si, si hay que extenderlo, y si hay que extenderlo, lo vamos a extender. Que el Eterno, el Todopoderoso, te bendiga en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.